Muy feliz tarde, hermanos, en la alegría de este encuentro. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y por este medio que nos comuniquemos. Y bueno, yo creo que el Padre Jonathan les dará la bienvenida. Padre Jonathan, si estarás por ahí, nos darás la bienvenida a este hermoso santo triduo en honor a nuestro Padre San José. Amén. No sé si te estoy poniendo en apuros. No, tranquilo. Muy buenas tardes tengan todos. Muy buenas tardes tengan todos, queridos hermanos. Pues bienvenidos, como decía el padre Luis Enrique Vanesca, a este triduo de videoconferencias. El día de hoy, pues el padre Luis Enrique estará compartiéndonos nosotros con ese título muy sugerente, la música callada de San José. Recordemos que estamos en el marco de este año que ha convocado el Papa Francisco en honor a nuestro Padre San José, y en su carta apostólica Patris Corde definía con unas características muy particulares a nuestro Padre San José. Nos dice: un Padre amado, un Padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un Padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra. Pues con estas características nos presenta la figura de nuestro Padre San José, pues muy querido, como bien sabemos, y como hemos estado compartiendo pues con cada uno de ustedes desde la espiritualidad del Carmelo Descalzo, lo que diría nuestra Madre Santa Teresa de Jesús: quien no hallare maestro que le enseñe oración, que tome por maestro al glorioso San José, y el camino no errará. Querría yo persuadir a todos tener por seguro de este santo glorioso, por los bienes que alcanza de Dios. Yo no he visto persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en la virtud. Pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia que es tenerle devoción. Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas pues a este triduo de videoconferencias, y sobre todo vivir la experiencia de seguir acrecentando nuestra devoción a este gran santo. Por eso, sin más que decir, pues quiero sencillamente darle el paso ya al padre Luis Enrique para que sea él pues quien inicie este primer día de nuestro triduo. Bienvenido, padre Fray Luis Enrique. Nos sacies de favores para que no fallen las transmisiones, para que podamos tener un buen internet. Permite también que hoy nos abramos a tu palabra y a la experiencia de este gran amigo tuyo, San José, llevados de la mano de San Juan de la Cruz, nuestro Padre. Hoy, Señor, pues, haz tu obra de misericordia en nosotros y concédenos la gracia que más necesitamos. Y a ti, María Santísima, también nos encomendamos, para que seas tú la que cuide y proteja nuestro tiempo, nuestro ambiente, nuestra devoción a tu esposo San José. Gloria a ti, Padre eterno, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos, manos a la obra. La música callada de San José, quise ponerle este nombre porque al preparar este sencillo tema sobre la oración en San José, tenemos muchas oraciones devocionales y muy lindas, basadas en la vida de San José.
oraciones que nos ayudan, nos inspiran, nos acompañan y que de alguna u otra manera nos motivan también para que la devoción de este santo funde en nosotros justicia, verdad, trabajo, confianza y todas estas cosas. Pero cuando se me presenta este tema, la oración en San José, se me presentan dos situaciones. Primera, un silencio de parte de la Sagrada Escritura. De San José no se tiene ni una sola palabra hablada o escrita. Eso es un primer problema. Y a la vez, una elocuencia en sus obras, que son un reto para llevarlas a mi comprensión y para nuestra actualidad. ¿Cómo entonces descubrir la oración en San José? No son las oraciones devocionales que hacemos, sino cómo oraba San José. Pues la Sagrada Escritura no nos dice nada. Y eso que es uno de los personajes más importantes dentro de la historia del mismo Jesús. Quizás otros personajes menos influyentes sí han tenido palabras, diálogos, pero de San José no tenemos nada. Entonces está ese reto. ¿Cómo ver desde las obras de San José una oración dirigida al Padre, una oración dedicada con devoción? Y cómo esa oración de San José, porque no era mudo, hablaba, seguramente, hizo que su corazón se convirtiera, hizo que su corazón fuera tremendamente amado por Dios nuestro Padre. Entonces, y esa oración de San José, llevarla a mi actualidad, a nuestra actualidad. Vamos a ver cómo hacer. Como carmelita descalzo, recurro a mi padre San Juan de la Cruz. Está por aquí. Este que está aquí. Recurro a mi padre San Juan de la Cruz para que desde su experiencia espiritual, que obró concretamente en todos sus hijos en el Carmelo, me ayude a comprender y a transmitir las ideas que ahora les compartiré. En la canción número 14 y 15 del Cántico Espiritual, dice así la esposa: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Y cuando San Juan de la Cruz habla en prosa acerca de este poema, nos dice acerca de la música callada. En aquel sosiego y silencio de la noche y en aquella noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada una en su manera da su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armonía de música subidísima, que sobrepuja todos los soraos o fiestas y melodías del mundo. Y llama a esta música callada, porque como habemos dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces. Y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Y así dice que su amado es esta música callada, porque en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual. Y no solo eso, sino que también es la soledad sonora, lo cual es casi lo mismo que la música callada, porque aunque aquella música es callada cuanto a los sentidos y potencias naturales, es soledad muy sonora para las potencias espirituales, porque estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales, pueden recibir bien el sentido espiritual sonorosísimamente, en el espíritu de la excelencia de Dios en sí y en sus criaturas, según aquello que dijimos arriba, haber visto San Juan en espíritu en el Apocalipsis. Conviene a saber, voz de muchos citareros,
que citarizaban en sus cítaras, lo cual fue en espíritu y no de cítaras materiales, sino cierto conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente, lo cual es como música, porque así como cada uno posee diferentemente sus dones, así cada uno canta su alabanza diferentemente, y todos en una concordia de amor, bien así como música. Bien, entonces San Juan de la Cruz me ayuda en este momento y les comparto de cómo fue esa oración, esa música callada y esa soledad también sonora en San José. San José se caracteriza por ser un hombre de silencio, del silencio, porque el silencio definitivamente es la firma de los proyectos de Dios. Y José, con su justicia, con su juicio, fue un magnífico notario de este proyecto. El silencio al que nos referimos no es ausencia de palabras, es presencia motora de la relación. Alguna vez escuché una comparación muy interesante de, por supuesto, con saltando las diferencias, como aquel perrito, ¿verdad? Un perrito que tengamos en nuestra casa, un animalito o cualquier otro animalito, que ellos no nos dicen absolutamente nada, sino que con su mirada o moviendo la cola, con sus gestos, nos dicen mucho. Entonces no es tanto la comunicación de las palabras, sino el afecto. Y de Dios son tan importantes sus palabras como sus silencios, porque lo que nos conmueve y lo que nos conmueve, es decir, no solamente como un orden afectivo, sino lo que nos mueve es su presencia. El silencio, como les digo, al que nos referimos no es ausencia de palabras, es presencia motora en la relación. Me atrevería a decir ahora, meditándolo justo en este momento, que quizás el silencio de San José también es reflejo del silencio de Dios, que como digo, no es un silencio de ausencia de palabras, sino un silencio que se traduce en la elocuencia de sus obras. Dios fue justo con José y José fue justo también en su obra. Como les digo, de Dios son tan importantes sus silencios como sus palabras, porque lo que nos llena es su presencia. Recordando también el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, la canción número 11. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Una de las cosas entonces que a mí me enseña la oración silenciosa, esa música callada de San José, es no malinterpretar el silencio de Dios. Es un silencio presencial muy importante y muy necesario, sobre todo ante la gran cantidad de voces, de ruidos interiores y exteriores. Vivimos en una dictadura, aparte de aquella que ya sabemos, vivimos en una dictadura del rumor, del ruido, de la palabrería, de la argumentación, del exceso de información que algunas veces no informa ni conforma, sino más bien deforma. De sacar lo que llevo por dentro, dicen muchas veces también algunas corrientes psicológicas. Lo importante es que te desahogues, sin asumir las consecuencias de ello. Del tener siempre la razón. Palabras, 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 como la canción aquella, de aquella señora que no me acuerdo, yo era muy chiquito cuando ella cantó eso. Palabras, palabras. Quien no venera el silencio, va a terminar idolatrando la palabra. Y no es una palabra entonces constructiva, sino una palabra destructiva. Porque toda palabra auténtica necesita de un auténtico silencio, que lo preceda y lo suceda. Es decir, cuando queremos ser auténticos en nuestra vida, que nuestras palabras sean auténticas y nuestras obras también indudablemente han de estar precedidas y sucedidas, es decir, después han de estar como ese paréntesis necesario por el silencio.
Repito, toda palabra auténtica necesita un auténtico silencio que esté antes y después de la palabra. Y esa combinación harán auténticas nuestras obras. Por eso entonces empiezo a descubrir en esta música callada de San José que su autenticidad, el sosegar sus sentidos para tener una afinidad una sintonía muy importante con la música de Dios, definitivamente habrá hecho de su oración algo tremendamente elocuente. Y ahora, más que todo, en este tiempo en el que, como les digo, hay exceso de bulla, hay exceso de palabras, entrar en el oasis del silencio implica también un gran esfuerzo, hasta quizás un trabajo cuaresmal, sosegar un poco la bulla a nuestro alrededor. Hasta me atrevería a decir de la música cristiana o católica, que algunas veces nos sumerge, sí, en una dimensión espiritual, en una dimensión de adoración. De hecho, tengo de fondo, no sé si la escuchan, pero un fondo musical. Pero el estarse ahí con el amado en silencio es una experiencia que primeramente ojalá que lo acompañe el ambiente y si no, ojalá que haya un esfuerzo interior para descubrir entonces en ese silencio la extraordinaria elocuencia de Dios. José se nos presenta como el hombre de la interioridad. Él tiene un corazón silencioso y un corazón silencioso es una melodía para el corazón de Dios. Es lo que permite encontrar la sintonía con el corazón divino. Yo recurro a la imaginación en estas afirmaciones. Cuando pequeño, cuando escuchaba la radio, trataba de sintonizar y uno escuchaba el así todo muy, muy molesto, o de repente una música que uno no quería escuchar, o de repente una noticia, qué sé yo. Pero encontrar la sintonía de algo que en ese momento entrara en sintonía conmigo. Porque de eso se trata. Dios siempre va a sintonizarme. Siempre va a escuchar lo que estoy emitiendo. Ahora yo entrar en la sintonía de Dios es distinto. Y para eso, baja la voz, baja, a ver. Y uno afina el oído hasta escuchar aquello que conjugue perfectamente en su corazón y con su deseo. Así me imagino la oración de San José, donde en medio de la turbación, lo vamos a ver más adelante, en medio de las preocupaciones, en medio de las persecuciones, en medio de lo que sencillamente no entraba en su razón, hizo confianza profunda en Dios entró en la sintonía de su corazón. Dice San Juan de la Cruz, lo acabamos de leer, en aquella noticia de la luz divina, es decir, esa certeza de la presencia de Dios, echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas sus criaturas y obras. Es decir, la misma sabiduría de Dios va haciendo en el oyente que se distingan las voces. Esto es de Dios y esto no es de Dios. No solamente porque entre en una sintonía con lo que yo siento, sino también con ese conocimiento y esa certeza que Dios da en esa misma sintonía. Sigue más adelante. Todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia a Dios. Esas cosas que le van hablando al corazón contemplativo y silencioso de Dios, le van diciendo que es algo de Él. En que cada una, en su manera, da su voz de lo que en ella es Dios. De suerte que le parece una armonía de música subidísima. Es como cuando entonces se va sintonizando una bonita pieza en la radio y quizás escucha la noticia, no, pon tal emisora. Y entonces cambias la emisora inmediatamente, y encuentras en esa emisora que no la habías descubierto antes, una nueva sintonía. Todas esas emisoras van hablando, todos esos que emiten la sintonía de Dios van entrando en mi propia sintonía. De suerte que le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todas las fiestas y melodías del mundo. ¡Wow! Escuche esto o escuche lo otro, siempre me van a hablar del amado. Es en el silencio, entonces, es en el silencio
donde se afina el oído y se entra en la melodía de Dios. Es en el silencio y en la oración contemplativa donde se forman las cosas grandes y las grandes misiones. Eso me lo enseña San José. La misión de ser el padre de Jesús no era cosa, era cosa fácil, para nada. Y tratar de hacer silencio en medio de la bulla de su corazón, por lo que no entendía, lo voy a hablar un poquito más adelante. Wow, es admirable. Y en ese silencio se forjó esta gran misión. Por eso entonces a mí ahora San José y su oración me dice, wow, este hombre para asumir la responsabilidad de ser el padre del Hijo de Dios, de ser el esposo de quien Dios escogió como la madre de su hijo, debió haber sido algo no por miedo, para nada. También lo voy a hablar más adelante, porque San José no tuvo miedo, porque Dios no da miedo. Voy a hablar de eso un poquito más adelante, si me da el tiempo. Y entonces ver en San José su oración me dice eso. Wow, San José, debiste de definitivamente hacer un silencio tan profundo y entrar en esa sintonía de Dios a través de la oración, que ahí encontraste la fuerza de tu misión. Grandes cosas se forjan en la oración silenciosa. José tiene una difícil misión. María estaba encinta. Una sorpresa absoluta de la criatura que llega a concebir al inconcebible, al propio creador. Pero hay algo que le parte el corazón. A José, no queriendo acusarla públicamente, decidió repudiarla en secreto, en silencio. Oye, cuando escuchamos secreto implica también el silencio. Pero ¿cómo entiendo yo el secreto de Dios? Porque quizás para nosotros secreto es permanecer en silencio ante una noticia que no se debe revelar. Te voy a echar un chisme, pero no se lo digas a nadie. Eso manténlo en secreto. Para nosotros secreto puede ser es una palabra que también destruye. El secreto, por ejemplo, totalmente distinto. El secreto sacramental conserva y constituye la confianza. Es un silencio de justicia, aunque no lo entienda. Así que cuando José, ante la turbación de su corazón, al saber que su esposa María estaba encinta, decidió guardar esto en secreto, pero no un secreto humillante, no un secreto estéril, no un silencio, sino que no un silencio impropio de aquel hombre que es justo, sino que entonces eso seguramente también lo llevó a la oración. No habla, no habla para difamar, sino que escucha en lo profundo para adorar el misterio. No habla para difamar a María, porque sabe que ese secreto que él no entendía, ese hecho que él no entendía y que él hizo secreto, pudiera destruir su propia vida, la vida de María y quizás hasta el plan de Dios. Pero ahí está la justicia de este hombre, que confió en la oración y en el silencio lo que no entendía. Vivió entonces el pudor de las palabras, el pudor de las palabras. Adoró el misterio en lo profundo de su corazón. El ángel le dijo, ¿verdad? En una de sus revelaciones, en una de sus sueños, no temas recibir a María como esposa. No temas. Esas palabras también han de cundir en nuestro corazón. No temas, no tengas miedo. La Sagrada Escritura está plagada de este consejo que nos dan los profetas, que nos dan los ángeles, que nos dan todos esos hombres y mujeres de Dios. No temas. Hasta el mismo Jesús, por supuesto. No temas. Y de ahí asocio el silencio y el miedo. Porque cuando tenemos miedo, también hacemos silencio, como para que no nos descubran. Hacemos un silencio paralizante ante lo que no entendemos. El silencio, el miedo paraliza y tampoco construye. Quien vive en el miedo no se comunica. Y si se comunica, lo hace mal.
Lo hace mal, porque como tiene desconfianza de sí mismo, como tiene desconfianza de Dios, en el caso de que tenga fe, va a desconfiar absolutamente de todo lo que le puedan decir para su bien. Ahí me enseña San José que esas palabras del ángel, cuando le dijo, no temas, José, eso también tuvo que haber sido un silencio de adoración, un silencio de entrega. Voy a hacer silencio. No voy a quitarme el sentimiento, porque eso es imposible, quitarse los sentimientos. Lo que sí podemos hacer es entregar. No tengas miedo. Son las primeras palabras con las que Dios abre el diálogo con los hombres. Incluso en ese sentimiento tan adverso a nuestro propio querer, como lo es el miedo, se encuentra un gran tesoro. Se encuentra detrás la confianza. Basta entonces poner la mirada, porque el miedo lo que hace es distraernos ante lo que hay detrás de sí, porque el miedo sencillamente desaparece ante la confianza, no de un plumazo, eso lo sabemos. Se trata entonces de que ese mismo miedo va haciendo en mí el descubrimiento de un tesoro mucho más grande. El miedo también, entonces, cuando voy entrando en esa dinámica de confianza, también me habla de Dios. El miedo es lo contrario a la fe, a la paternidad, al futuro y a la libertad, porque Dios no da miedo. Si tenemos miedo, no es de Dios. José toma consigo a la madre y al niño. Prefiere el amor por María y por Dios a su amor propio, a encerrarse en sí mismo. Eso es lo que quizás ahora en medio de esta pandemia tenemos, un miedo terrible a enfermarnos. Y eso es evidente, eso es justo, nadie, no nos queremos enfermar. No queremos sufrir, no queremos ver sufrir tampoco nuestros seres queridos. Pero ojo, si el miedo entonces me paraliza, si el miedo entonces no me permite entrar en comunión o en comunicación incluso con aquellos que también están padeciendo lo mismo que yo, no voy por buen camino. Otras veces he compartido que son tiempos en que no hemos de tener miedo, sino de cuidado, de cuidarnos los unos a los otros. Pero debemos de estar siempre atentos, como las primeras comunidades cristianas, que tenían miedo. El día de Pentecostés, recordaremos ese relato en los Hechos de los Apóstoles, tenían miedo a los judíos y por eso estaban retraídos. Con la fuerza del Espíritu Santo, ahí San José en su oración contemplativa definitivamente encontró fuerzas para asumir la misión. Entonces se olvidó de sí, no olvidó su miedo, recordó los pasos de Dios, no solamente por su vida, sino por su historia, porque el miedo también nos actualiza tanto que nos borra la memoria, nos borra cómo Dios ha actuado anteriormente y nos hace entonces entrar en esa desconfianza que pareciera que el único minuto o el minuto presente es el único que vale. Nos olvida el miedo, también nos olvida en los proyectos, nos olvida que estamos, nos hace olvidar que también estamos en comunión, en comunidad. El miedo me dice, tú estás solo y vas a quedarte solo. San José, ahora en su oración, lo descubro como aquel que agarró guáramo, decimos aquí, agarró fuerza y asumiendo su miedo, lo entregó. Murió en ese sentido a sí mismo para entregarlo, para entregarse. José toma consigo a la madre y al niño, prefiere el amor por María y por Dios a su amor propio, porque en su corazón la primacía la ocupa el amor. Es que acoge a ese niño que no es suyo, deja ser que verdaderamente, es decir, que José es verdaderamente el padre de Jesús, aunque no es su progenitor. Ser papá o mamá, vamos a decirlo así, es relativamente fácil. Pero ser padre o madre es toda una aventura que se sueña y se vive en silencio. La oración de José habría de ser con muchas dudas. Seguramente José llevó a la oración muchas dudas. Y seguramente José a su oración llevó sus miedos.
y entrando en esa sintonía del corazón de Dios, descubrió que el mismo miedo no es obstáculo para nada para el querer de Dios. Porque Dios lo llamó no por sus capacidades, sino para capacitar. Vive entonces en confianza, adorando el misterio y lo que desconoce del mismo misterio. Ya nos lo dirá la Santa Madre Teresa de Jesús. A ver, ¿dónde estás, Teresa? Aquí está. Ya nos lo dirá la Santa Madre Teresa de Jesús. La cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Señor, adoro incluso lo que no entiendo. Y lo que entiendo, enséñame a venerarlo, no a adorarlo, porque el único digno de adoración eres tú. Si empiezo a adorar lo que entiendo, hago a un Dios lo que entiendo. Y no se trata en la vida espiritual de eso. No se trata de hacer un Dios ni entendimiento. Se trata de adorar el misterio, que está mucho más allá de todo entendimiento. Lo dirá el Santo Padre Juan de la Cruz, un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Por último, pensemos en lo que significa este nombre, José. José significa Dios añade. Es el significado de la lengua hebrea. Y a José le añadió Dios un misterio que no era fácil desde el punto de vista racional, para nada, aceptarlo. Pero como eximio creyente se cayó. No denunció públicamente a María y permitió que el misterio de la encarnación del Hijo de Dios siguiera adelante. Señor, yo no estoy aquí para entender, yo estoy aquí es para adorarte. Permite que en la adoración mi corazón entre en tu sintonía para asumir la misión que confías en mis manos. Nos dice la Patris Corde del Papa Francisco. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Ustedes, los que conocen mi casa, pues en este momento están entrando unas guacharacas a la cocina. Pero bueno, esperemos que se queden quietas. No las voy a espantar. Bueno, disfruten. Entonces, hago seguidamente un encuentro entre esa segura oración interior de San José con lo que nos refieren los evangelios. Ahora, como dije en un principio, de San José no tenemos ninguna palabra, pero sus obras sí son muy elocuentes. ¿Y cómo es la oración, la música callada de San José? Vamos a los evangelios a ver qué descubrimos. Son unos breves, 65 puntos, no más, no se preocupen. Número 1. Sabemos que fue un humilde carpintero. Mateo 13:55. Silencio y trabajo. Contemplamos a un José que en el silencio de su trabajo contribuye a la obra del Creador, de su Creador. Y así, él mismo enseña como criador del niño Dios, que el trabajo humano lo dignifica, recreando el silencio de los primeros días del Génesis, cuando su Padre Dios, antes de crear al hombre, todo lo hizo en el silencio amoroso y contemplativo. Bueno, eso no lo dice la Patris Corde, eso hago yo. Bueno, pero entonces vemos a un José humilde carpintero. Se asocia ahí también el trabajo y el silencio. Hay mucha gente que trabaja de manera silenciosa, hay otros que hablando de su trabajo. De todas formas, y en medio de todo ello, lo importante es la sintonía con el corazón del Señor y entrar en esa música callada y en esa soledad sonora. En este primer característica de José, vemos a este humilde carpintero que seguramente entonces enseñó al niño Dios la dignidad del trabajo, que todo la obra de sus manos recrea ese silencio del Génesis, que nada se escuchaba hasta que fue creado al hombre, cuando hubo capacidad de escucha para contemplar incluso con este sentido toda la obra de la creación. De hecho, yo me imagino y me gozo inmensamente imaginándome yo en el vientre de mi mamá, todo en silencio, todo lo que acontece en el cuerpo, el movimiento del corazón, los músculos, las tripas,
todo hay en silencio, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, hay un silencio que recrea y funciona, un silencio que crea vida. Así veo entonces yo a este San José, humilde carpintero, orando en silencio también en su trabajo, concentrado, no solamente en el quehacer, sino sobre todo en el recrear y enseñarle como criador del creador, criador del creador, la obra de Dios. Segundo punto, desposado con María, nos lo dice Mateo 1:18 y Lucas 1:27. Ahí entonces desposado con María, wow, algo, el silencio contemplativo y orante de José también nos dice algo para la familia. Atención, profundizaremos de eso en otra conferencia. Silencio y diálogo. Un José orante espera siempre lo mejor de Dios, porque es Dios el primero que quiere lo mejor para sus criaturas. Es decir, wow, si me regalas a esta mujer, si me regalas este estado de vida y tú deseas lo mejor para mí, ¿por qué no también yo desear humildemente lo mejor para mí? Ahí entonces veo que un José que en el silencio orante descubre en la belleza del matrimonio lo mejor en su estado de vida. Un matrimonio requiere grandes momentos de diálogo, así como grandes momentos de silencio. No de un silencio estéril u omnisciente, es decir, aquel silencio que excluye hacer el bien, no, sino de un silencio fecundo que prepare la semilla de la palabra en cada corazón de los cónyuges, incluso de los hijos. Bien, me imagino entonces desposado con María a un José, orante en silencio por su esposa, por su hijo y por toda su familia. Una tercera característica, un hombre justo, nos lo dice Mateo 1:19. Silencio y justicia. Wow, ¿cómo entendemos esto? Un José orante exige y regala de sí. Un José orante exige y regala de sí. Pero ¿cómo exige si el amor es gratuito? Definitivamente. Y San Juan de la Cruz nos dice que el amor hace iguales. Nos vamos pareciendo más, cada vez más, a la criatura que amamos. Una justicia que no tiene... ¡Uy! Viento. Es verdad. Una justicia que no tiene nada que ver con hacer callar al otro. Cállate. Algunas veces esa palabra, o si no casi siempre, es injusta. No veo a un José, no contemplo a un José mandando a callar al niño, ni tampoco a María. No lo contemplo así. O para robarle el derecho de palabra. No me imagino a un José diciendo, cállate y deja mi vida en paz. Porque no es justo quien pide paz sin ofrecerle de su parte. Cállate y deja mi vida en paz. ¿Y quién dijo que estás en paz para dejar tu vida? Ahí digo yo. Entonces, no es justo quien pide paz si no está también dispuesto a ofrecerla. Ahí encuentro entonces también a un José que ora en justicia y su silencio permite la palabra justa también en la que dice, en la medida justa de lo que dice y en la medida justa también de lo que escucha. La justicia orante de José permite que en el seno de la Sagrada Familia siempre haya espacio para la palabra. Una obediencia, obdire, aquel que escucha, la obediencia, que dispone los corazones a la escucha, a una humanidad que se abre a aquel que tiene todo en sus manos. Una humanidad que se abre a aquel que tiene todo en sus manos. Eso sí es justo. Abrir mi corazón y mi oración en el silencio a aquel que es justo y tiene todo en sus manos. Cuarto punto. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Lucas 2:22, 27, 39. Un José orante, un José que ora, está dispuesto a la denuncia de la injusticia. Porque el silencio omnisciente, estamos diciendo el silencio de aquella persona que ve una injusticia y se calla, ya se hace cómplice. No es el silencio de José contemplado en la oración. José orante está dispuesto a la denuncia de la injusticia y no a la renuncia del camino.
no a la renuncia del camino. Claro que es injusto la matanza de los niños en el tiempo de José y por supuesto en nuestro tiempo. Claro que es injusto, pero eso no va a detener mi camino. Hay veces que hacemos tanta denuncia, pero que si renunciamos al silencio, nos quedamos en la denuncia y no en el compromiso para seguir el plan de Dios. Para seguir el plan de Dios. En el silencio reflexivo, en el silencio y en la oración interior, oraba sin decir nada. Seguramente lloraba la injusticia, porque quien tiene un hijo los tiene todos. Y lloraba José por la impotencia que sentía en su corazón al ver la matanza de los niños y tantas otras injusticias. Un silencio que imprimía el sello de Dios con su sabiduría y la esperanza del cumplimiento en las puertas de su corazón. Definitivamente, Señor, esto es sumamente doloroso. Y si a mí me duele como padre, dirá José, ¿cuánto no te dolerá a ti que eres nuestro Padre? Si mi amor es humano y es egoísta, algunas veces interesado, algunas veces sumergido también o atado a lo que entiendo, pues ¿cómo será tu amor de Padre? Llora, permíteme hoy, Señor, que mis lágrimas se unan a las tuyas, pero no renuncio, denuncio y no renuncio. Así me imagino a José orando. Otro punto, y a través de 4 sueños que tuvo, Mateo 1:20, 2:13, 19 y 22, aclaró su misión y su vocación. No es el suyo un silencio solitario. Yo te doy una misión, pero no estás solo. Primeramente, si te llamo es porque estoy dispuesto a acompañarte. No es el suyo un silencio solitario, sino un silencio habitado. Solo en la oración, como diálogo con su Creador, más íntimo que la misma María, supo descubrir que en sus sueños, el sueño de Dios para con la humanidad. Claro que José tenía un sueño, lo tenían todos los varones del pueblo de Dios. Claro que nosotros también tenemos sueños. Y ese sueño está en la misericordia de Dios, llevado por una misión. Y entonces, ese sueño de José, que no es un sueño de dormirse, sino es un sueño de una interioridad profunda, no es un sueño solitario, sino un sueño habitado. Repito, solo en la oración, como diálogo con el Creador, más íntimo que la misma María, la cercanía que tenía con María no era nada con la cercanía que Dios tenía con el corazón de José. En ello supo discernir, supo descubrir en sus sueños el sueño de Dios para con toda la humanidad. No es mi proyecto de vida, no es mi proyecto personal, es el proyecto de Dios. Algunas veces me atrevo, Señor, a decirte, Señor, bendice mis planes, bendice mis proyectos. No se trata de eso. Señor, ayúdame a mí a entender tus planes, a entender tus proyectos. Porque si yo te meto a ti en mis proyectos, soy yo el que mando. Tremenda frustración entonces cuando no echo para adelante. En cambio, si yo descubro esta dimensión hermosa de yo, con toda mi voluntad, con toda mi falta de entendimiento, con todas mis dudas y miedos, si yo me sumerjo en tus planes, ahí entonces siempre en el mismo esfuerzo y no solo en los frutos, sino en el mismo esfuerzo, desde entonces la paz. Sigo, porque todavía quedan 42 páginas y 15 minutos. Vamos a ver. Otra característica, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos, nos lo dice Lucas 2:7, porque es en el silencio orante de la escucha el que posibilita la alabanza en el tiempo de la adversidad, que eso quede sembrado en nuestro corazón. Un silencio orante, ahí, ¿dónde estoy? Aquí está. Un silencio orante. El silencio orante de la escucha es el que posibilita la alabanza en el tiempo de la adversidad. Pareciera entonces que en las adversidades tenemos menos motivos para la alabanza, para el gozo, para la bendición a Dios. Al contrario, hermanos, ahí entonces cuando hay más adversidad, más alabanza, para que nuestro corazón quede custodiado de toda tristeza, de todo miedo, porque vemos que un corazón triste es un corazón fácilmente manipulable.
Lo vemos en todos los ambientes familiares, políticos, económicos. Un corazón triste es un corazón sumamente manipulable. Un corazón que alaba, que bendice, que ensalza la grandeza de Dios, un corazón lleno de alabanza es un corazón custodiado, sobre todo en los momentos de adversidad. Ahí me imagino entonces a un José orando, alabando, bendiciendo, no sé si como los carismáticos, no sé si como los carmelitas, no lo sé, pero sobre todo alabando al Señor en esos tiempos de adversidad. Un silencio orante mueve los corazones de manera insospechada y ordena todo en favor de la vida y me hace hermano de mi hermano, porque entonces la alabanza auténtica de Dios siembra fraternidad, porque la alegría no me deja de brazos cruzados, la comunico, la comunico. Tal vez a ti y a mí Dios nos añade algo, como su nombre lo dice. Dios añade algo en una prueba y en una dificultad. Se puede sentir como una nube oscura que atraviesa nuestra existencia, pero Dios nos da la suficiente paciencia y en nosotros la perseverancia a través de la fe que mueve montañas y nos permite sobrepasar esas dificultades y percibir que detrás de la nube siempre está vivo el sol. ¿Quién dice amén? Bueno, entonces ahí estamos. Me imagino a un José tremendamente alabador, lleno de alabanza, lleno de fraternidad, compartiendo la misión. Sigo. Fue testigo de la adoración de los pastores, nos lo dice Lucas 2, del 8 al 20, y de los magos, Mateo 1, 2, Mateo 2, perdón, del 1 al 12, que representan respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Me imagino entonces a un José alabando profundamente, una alabanza profunda en las salas del silencio, porque me imagino a José calladito, estupefacto. Oye, mira, estos reyes que se acercan, que me quedo calladito. Y me acerco a esto, y se acercan estos pastores, también me quedo callado. Una alabanza profunda en las salas del silencio, en la pluma de las palabras o en la voz de los humildes de corazón, hacen que cualquier amenaza de muerte, como un silencio destructor, se torne en un saludo a la vida, a la entrega y a la verdadera felicidad, porque quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. ¿Vale? Repito, una alabanza profunda en las salas del silencio, en la pluma de las palabras o en la voz de los humildes de corazón, hacen que cualquier amenaza de muerte se torne en un saludo a la vida, a la entrega y a la verdadera felicidad, porque quien pone todo en las manos de Dios, verá la en todo. Sigo, porque esto está... Sí, yo creo que termino. Siguiente punto. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Nos dice Mateo 1:21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significa adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En ese silencio contemplativo veo a un José, señor de su casa. Caramba. Veo a un José, señor de su casa, a un señor de su familia. No se sintió derrotado en las pruebas, sino que más bien en la prudencia y en la comunión con Dios fue asertivo en sus decisiones, saludando siempre el querer de su sueño. Y su sueño era el sueño de Dios. Entonces la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús lo hizo Señor de su familia. Señor de su familia. Profundizaremos en eso más adelante, en otra conferencia. Entonces, me imagino yo a un José decidido, a un José que la decisión y su autoridad no está dada por su rango, soy el papá o soy el padre, sino por su fidelidad al plan de Dios. Se hizo asertivo y saluda siempre su propio sueño, que es el sueño de Dios. Otro punto, en el templo, 40 días después del nacimiento, José junto a su madre junto a la madre de Jesús, por supuesto, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido al profeta la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María, Lucas 2, del 22 al 35.
El silencio orante de José en ese momento cuando José, oye, lleva a presentar al niño y aquel viejo Simeón, ahora ya llegaste, tenía rato esperando aquí con las promesas del Señor. Me lo imagino. Y también aquella, la profetisa Ana también echando el cuento. Bueno, el silencio orante de José le ayudó a ver en esos amigos de Dios que no estaba solo en su misión, que la misión que José asumía en la paternidad no estaba solo. Oye, no es solamente a mí, sino que me das una comunidad y hay una comunión de misioneros que permiten descubrir la presencia de Dios y hacerlo presente en nuestra propia vida. El silencio orante de José le ayudó a ver en esos amigos de Dios que no estaba solo en su misión, que contará siempre y en la atenta y reverente alabanza al Padre la palabra justa y necesaria para seguir adelante. José, con su oración, aprende a discernir las palabras que ayudan y las palabras que entorpecen en el camino, sin distraerse de su misión. Y en cada paso, la realización plena de sus propias esperanzas, planificadas en el Hijo de la promesa que ahora tiene en sus manos, que ahora tiene como miembro de su familia. Entonces, descubre los amigos de Dios, aquellos que también en su propia misión, lo que yo hago no es solamente para mí, para mi salvación y porque Dios me lo manda, sino porque es la esperanza misma de un pueblo. La misión no es para solamente yo santificarme, sino que con mi perseverancia me imagino yo a un José, Señor, dame la fuerza, Señor, dame el valor, Señor, te entrego todo lo que no entiendo, lo que soy y lo que me das, no solamente para mí, para mi santificación, sino porque detrás de mí también hay una gran cantidad con la que mi testimonio será fuerte para ellos. Dirá la Santa Madre Teresa de Jesús, somos cimientos de los que están por venir. Me quedan 7 minutos. Vamos a ver. Me faltan 2 puntos. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. Mateo 2, del 13 al 18. De regreso a su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Juan 7:52 y 1:46. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Lucas 2, del 41 al 50. José, hombre de oración, al igual que María, es el hombre que calla porque en su silencio despierta a la escucha de hoy a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es decir, el silencio de José es el silencio que nos enseña también a nosotros a hacer silencio y saber que Dios tiene una misión y a pesar de nuestra palabrería, Él seguirá adelante. Ya no son los ríos de palabras los que ahogan nuestra esperanza, sino la verdad de Dios la que conjugue los verbos de nuestra oración y nos lleven al verdadero amor, a Él y a nuestros hermanos. Ya entonces, oye, yo no sé cómo este chamo se me perdió aquí. Bueno, pero es que este muchachito ya tiene 12 años, ya entiendo que es su misión. Bueno, Señor, que no sean mis palabras las que oculten, para nada lo va a hacer, pero de todas formas algunas veces sentimos que hablamos demasiado y pareciera entonces que el silencio necesario no permite que escuchemos a Dios. Entonces, el Señor, desde las humildes palabras o gestos, conjuga los verbos necesarios en nuestra oración y nos abre a su verdadero amor, al amor a Él y a nuestros hermanos. Y por último, el último punto, no nos dicen nada los evangelios de la muerte de José, no nos dicen nada. Y no está fuera de nuestra imaginación el pensar que el mismo José hizo suyas las palabras del anciano Simeón cuando estrenaba ante Dios su paternidad. Bueno, mira, Dios, aquí está tu hijo, mi hijo. Bueno, ¿cuáles fueron esas palabras del anciano Simeón? Que seguramente hago en este ejercicio de imaginación y de piedad la oración de José. Al morir, al encontrarse ya para planificarse en la vida con el Padre, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque le enseñé a tu hijo a llamarte Padre. Le enseñé a tu hijo a llamarte Padre. Y encontré en él la razón y motivo de todo cuanto fui y obré.
Y Dios seguramente le respondió: siervo fiel y prudente, hombre de silencio, de palabra y de acción, pasa al banquete de tu Señor. Morirá San José sin haber visto manifestarse plenamente la misión de Jesús. Lo contemplará desde el cielo. En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas, y será fecundo porque ha sido el hombre que se niega a sí mismo, que no le dio la primacía a su yo y se dejó llevar a donde no quería, y al final descansó en aquel a quien más necesitaba. Decía, creo que era Pitágoras, callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar, y hablando es como se aprende a callar. Repito porque tartamudeé mucho. Callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar, y hablando es como se aprende a callar. Bueno, hermanos, en estos últimos 3 minutos que nos queda de grabación, de transmisión, para cumplir con la hora, quisiera elevar una oración, pues, con humildad a Dios nuestro Padre, en nombre de cada uno de ustedes. Desde esta experiencia orante de José, que no nos dijo que seguramente habló, claro que sí habló muchísimo, aunque los evangelios no reflejaron ninguna de sus palabras. Pero definitivamente encontramos eso que San Juan de la Cruz nos decía al principio: la música callada y la soledad sonora. El sosiego, la sintonía, las suavísimas potencias quedan entonces sumergidas en el amor de Dios. Lo cual es casi lo mismo que decir que la música también que escuchamos en el entonces, la oración de la humildad de San José dice así: enséñanos, José, cómo se es no siendo protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, cómo se dicen grandes cosas sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin popularidad, y cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. José, enséñame a escuchar esa música callada, a desear la soledad sonora, y al final de mis días estar en la cena que recrea y enamora. Amén. Agradecemos la participación del padre Luis Enrique en esta tarde del día de hoy con esta videoconferencia. Y por allí preguntaban acerca del material, Quique, si tienes la posibilidad de facilitarlo, sobre todo para algunas personas que querían anotar las citas bíblicas de los distintos puntos que diste en este día. Sí, déjame apagar la musiquita, la música callada. Pues las citas bíblicas están en Patris Corde. Ese es el primer material. Ahí están las citas bíblicas. Al principio, en la introducción de la Patris Corde, está de manera resumida todos los eventos de José. Ahí están. Entonces, no hay pérdida. Bajemos la Patris Corde, leámosla completamente y vamos a encontrar las características de José, como bien decía Jonathan al principio. Pues bueno, ahí lo van a encontrar. Perfecto. Entonces, agradecido con el padre Luis Enrique. Gracias, Quique, pues, por tu tiempo, por compartir, pues, con nosotros en este inicio de nuestro triduo en honor a nuestro padre San José. El día de mañana, pues, estaremos con la participación de la hermana Adriana de la Santísima Trinidad del Monasterio de la Natividad del Señor de la ciudad de Maracaibo, y estará compartiéndonos, pues, nuevamente con nosotros, hablándonos acerca y profundizando sobre el silencio de San José. Así que bueno, queridos hermanos, gracias por conectarse.
Gracias por estar siempre atentos a las invitaciones y sobre todo, pues seguir en sintonía, como decía el padre Luis Enrique, pues con Dios, y sobre todo en esta preparación también pues a la solemnidad de nuestro Padre San José. Feliz tarde pues para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.